Buenas tardes, amados hermanos. Los saludo en el amor de nuestro amado Jesucristo. Vengo a dar una prédica y el título de esta prédica es Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En esta prédica nuestro Padre Celestial quiere darnos a conocer que sí, Él es un Dios de amor, lleno de amor, de misericordia, un Dios perdonador, pero Él también es juez, amado hermano. Y Él hace sentencias a lo largo de nuestra vida, porque recuerde que el pecado trae consecuencias y cuando nosotros pecamos tiene que venir algo a nuestra vida y esas son sentencias que da nuestro Padre Celestial a nuestras vidas, a cada ser humano, debido a la manera de vivir. Por eso nosotros tenemos que conocer y saber que Él da sentencias a lo largo de nuestra vida y también cuando morimos. Ahí hay una sentencia final y es que Él nos va a llevar a salvación o a condenación. A salvación si nosotros hemos obedecido su palabra y a condenación si no hemos obedecido, o sea, hemos pecado, hemos muerto pecando, entonces nos vamos a condenación. Entonces es importante tener temor de Dios. ¿Qué nos dice la palabra acerca de todo esto? Nos habla él mismo acerca de lo que él, cómo va él a hacer, ¿no? Juzgar en nuestras vidas para obtener bien la salvación, la condenación, pero también nos habla primeramente de su amor. Y eso lo vemos aquí en Primera de Juan 4:8. Dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces sabemos que nuestro Padre es amor, es un Dios perdonador, por eso es lleno de misericordia, ¿no? Pero, pero de ese amor que Él nos da, es así como nosotros también tenemos que aprenderlo nosotros mismos. Es ese amor, no el amor que es el que ama cuando te aman, ¿verdad? O sea, si alguien te hace bien, tú le amas, pero no. El amor de Dios es aquel que ama al justo, al injusto, al bueno y al malo, ¿no? O sea, es un amor genuino, es un amor incondicional, el que Él mismo nos dio cuando vino Jesús a morir por todos nosotros. Entonces, ese es el amor que nuestro Padre quiere que aprendamos. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos tener de ese amor, el amor de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, aquí nos dice que para que nosotros podamos tener la vida eterna, debemos de conocer a Dios. ¿Y quién dice que es el que conoce a Dios? El que tiene amor, amado hermano. Aquí mismo te dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces quiere decir que el que tiene amor ha conocido a Dios. Entonces ese tiene vida eterna. Porque el que tiene vida eterna es aquel que conoce a Dios. Y el que conoce a Dios tiene su amor, que es el amor para todos. Entonces, ese es el amor que debemos de buscar. Ese es el amor que nosotros tenemos que pedirle. Dame de tu amor, Padre, ese amor que tú tienes para todos, para buenos, para malos, para justos, injustos. Entonces, ese es el amor que tenemos que pedir. Y también es cuando nosotros estamos en la presencia de nuestro Padre. Para nosotros poder obtener lo que Dios tiene, tenemos que estar en su presencia, en oración, leyendo su palabra, ¿no? Vigilando, ayunando. Tenemos que hacer los hábitos espirituales que Él nos dice en su palabra, ¿no? En la medida en que podamos. Pero sobre todo la oración y la lectura de la palabra son muy importantes. Es importante que usted eh, conozca de nuestro Padre Celestial. La única manera de conocer es acercarse a Él, estar en su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a Él ahí ministra de su amor. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena. Entonces ahí, cuando estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial, es importante que nosotros por eso tengamos esa comunión con nuestro Padre. Primera de Juan 1:9. Y es todos los días, amado hermano, es todos los días tener comunión con nuestro Padre Celestial. Es muy importante darle un tiempo adecuado a Él, no solamente un corto tiempo, sino, o si usted no puede durante el día hacer una media hora en el día, oración, en la tarde, en la noche, o sea, darle un buen tiempo realmente. Y si usted puede en las madrugadas, ¿no? Una hora, 2 horas, 3 horas, según lo que usted pueda, una vigilia y en su presencia. Es importante buscarle de todo corazón y Él nunca nada de lo que hagamos para el Padre va a ser en vano. Él siempre nos va a bendecir por lo que hagamos. Él va a darnos conforme a lo que nosotros nos esforcemos. Él también va a hacer en nuestra vida, va a obrar en nuestra vida.
nunca va a ser en vano. Así que nos debemos de esforzar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esta esta esperanza de que si nosotros nos equivocamos podemos pedirle perdón. Y aún cuando venimos, ¿no?, a los pies de Dios, nosotros tenemos que pedir perdón por todos nuestros pecados. Usted viene a los pies de Dios, se hace creyente, pero usted pide perdón por todos los pecados, todo lo que usted ha hecho, toda la maldad que usted ha hecho, que usted recuerda, usted le pide perdón. Y aún sigue recordando, usted va siguiendo pidiendo perdón, porque así nos limpiamos de toda esa maldad, por todos esos pecados, porque eso es lo que nuestro Padre quiere, que nos arrepintamos. El verdadero arrepentimiento trae transformación. Entonces, cuando usted reconoce que toda su maldad, lo que ha hecho, ¿no? Tantas cosas malas que hemos hecho, hemos maltratado a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras familias, ¿no? Hemos odiado, teniendo rencor, eh, tantas cosas, tanta maldad, amado hermano. Entonces, todo eso tenemos que arrepentirnos, ¿no? Lo que hemos robado, ¿no? Tantas cosas, o sea, todo lo que está en contra de la palabra, ¿no? Porque la palabra nos dice que no, nosotros no vamos a hurtar, no vamos a robar los mandamientos. Entonces, tenemos que arrepentirnos de toda nuestra maldad. Tenemos que reconocer lo malo que hemos hecho. Entonces, así nuestro Padre Celestial, entonces nos va a perdonar. Entonces, es importante que obedezcamos la palabra de nuestro Padre Celestial. Luego, ¿qué nos dice? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor que nos da nuestro Padre Celestial y el que nos enseña? Él nos habla de ese amor en 1 Corintios 13, del 1 al 7. Dice la palabra de nuestro Padre, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ese es el amor que nuestro Padre quiere que tengamos, porque ese es el amor que nuestro Padre nos vino a demostrar cuando vino y se sacrificó, dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros y lo hizo por amor a nosotros, por ese amor que Él tiene para buenos, malos, justos, injustos, para todos. Lo hizo por toda la humanidad y es por tanto que este evangelio se debe predicar a todos, porque la única manera de poder irnos con Dios es a través del evangelio verdadero, de venir a los pies de Dios creyendo en su Hijo y en su palabra, ¿no? Primero recibiendo a su Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador mediante la oración de fe, y luego viviendo la palabra de Dios, arrepintiéndonos de todo nuestro pecado. Por eso dice, arrepentíos y convertíos, arrepintiéndonos de toda nuestra maldad, de toda nuestra antigua manera de vivir, donde hacíamos solamente lo malo, pecábamos y nos daba igual y seguíamos haciendo y viviendo así. No, amado hermano, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Pero ese es el amor que nos dice en su palabra, ¿no? Pero usted tiene que entender que ahí dice que si no tenemos amor, nada somos. La única manera que nosotros podamos irnos con nuestro Padre Celestial es que tengamos ese amor en nosotros. Y que si tenemos amor, entonces tenemos un corazón que sano y limpio. Aquel que tiene amor es aquel que tiene un corazón sano y limpio. Ha sido limpiado de toda maldad, de todo pecado, de todo lo que ha vivido, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida nos llenamos de cosas inmundas en nuestro corazón, envidia, celos, enojo, ira, contienda, odio, resentimiento, todo eso está lleno en nuestro corazón. Entonces eso tiene que salir. Entonces cuando eso sale y nuestro corazón es limpio y sano, obtenemos que vida eterna, porque tenemos amor, solo amor de nuestro Padre. Y eso es lo que nuestro Padre quiere. Nuestro Padre quiere que nosotros conozcamos de ese amor, ¿no? Y es eso, es lo que nosotros tenemos que vivir. Porque muchos hijos de Dios piensan que por el hecho de que tienen ministerios, que tienen dones, van a irse con Dios. Y no es así, amado hermano. Si usted no tiene amor, si su corazón no está limpio y sano, y usted se muere, aún teniendo ministerio, aún estando en la presencia del Señor, o habiendo trabajado para Dios 20, 30, 40, 50 años, pero usted se muere en pecado, porque se supone que usted hizo lo malo y no se arrepintió,
entonces usted se va a condenación, se va al infierno, amado hermano. Y esa es la justicia que nuestro Padre va a hacer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos. No tomar en poco su palabra, sino valorar la palabra de Dios y hacer lo que Él dice que hagamos. Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, amado hermano, como dice. Por eso tenemos esta gran esperanza de que es que podemos arrepentirnos y pedirle perdón. Por eso nosotros nos arrepentimos y Él nos perdona porque su palabra lo dice. Así que tenemos que vivir la palabra, no tomar en poco la palabra. Entonces, debemos de tener nuestro corazón lleno de amor. Y ese es el que se va a la salvación porque está su corazón limpio y sano. Es nueva criatura. Porque dice la palabra que aquellos que solamente son nuevas criaturas verán el reino de los cielos. Entonces, debemos de saber pedir. Como Él dice que debemos vivir, entonces le decimos, Padre, limpia mi corazón, sana mi corazón, quita toda inmundicia que hay en mi corazón que el enemigo ha puesto durante todos estos años que he vivido mal, pecando, saca todo. Y si usted sabe lo que tiene en su corazón, diga, si usted tiene odio por alguien, dígale, Padre, ayúdame a sacar este odio que tengo por esta persona, ayúdame a perdonar. ¿No? Porque el Padre dice que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Dice su palabra, son verdades que tenemos que cumplir. Aquel que quiere irse a vida eterna, al reino de los cielos, y que quiere alcanzar la salvación, tiene que obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, amado hermano, esto es la enseñanza que nos da nuestro Padre, que en tu corazón esté lleno de amor. Solamente aquel que tiene amor es aquel que tiene un corazón limpio y sano. Entonces, tenemos que conocer eso y pedírselo siempre, ¿no? Por eso todos los días nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro Padre. Venimos a su presencia y pedimos perdón por cualquier cosa que hayamos hecho mal, reconocemos y entonces Él nos perdona. Y así caminamos y seguimos caminando, porque así vamos siendo perfeccionados, así dice la palabra. Entonces tenemos que conocer eso. ¿Y qué es ese amor que nos dio nuestro Padre Celestial? Dice en Isaías 53, del 3 al 7. Que es aquí como nos da a conocer de ese grande amor que dio, que nos enseñó nuestro amado Jesucristo. Dice, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53, del 3 al 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, así como dice la palabra, que es el amor, todo lo soporta, todo lo sufre, Él sufrió todo por causa de nosotros, para salvarnos de la condenación. Entonces, amado hermano, valore lo que Jesucristo hizo por nosotros. A Él hicieron de todo, amado hermano. Usted no sabe, usted no lo vio, pero a Él dice, ahí en la palabra también nos dice que Él no parecía hombre, o sea, estaba tan destrozado, lo habían herido tanto, lo habían torturado tanto que estaba lleno de sangre y no se le veía nada, parecía digamos, o sea, como que fuese un animal, amado hermano. O sea, no parecía humano, dice la palabra. Entonces, tenemos que valorar todo lo que Él padeció por culpa de usted y por mí, porque lo hizo por nuestros pecados, amado hermano. Tenemos que valorar. ¿Y qué? ¿Cómo agradecemos eso? Viviendo la palabra de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios, para que nos vayamos con Él. Es algo que le va a agradar a Dios y nos va a dar la recompensa de irnos con Él, la salvación, obtener la salvación. Entonces no es en vano lo que hagamos para nuestro Padre Celestial. Todo lo que estamos diciendo es para nuestro bien. Nuestro Padre quiere el bien. Y esta prédica es por su amor, que Él quiere que usted se vaya con Él. Esta prédica es llena de amor, no está diciendo que usted no lo está condenando en ninguna manera, que usted se va a ir al infierno, no, eso no estamos diciendo, estamos diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no ir a ese lugar. Tenemos que hacer eso, amado hermano, tenemos que nosotros valorar ese sacrificio, entonces obedecemos a nuestro Padre, porque así, cuando nos hicimos la oración de fe, dijimos, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor y Salvador, y Él nos compró a precio de sangre, fuimos comprados, nuestros pecados fueron comprados por la vida de nuestro amado Jesús, entonces ahora Él es nuestro Señor y ahora le obedecemos a Él.
¿Y qué más queremos si obedeciendo la palabra de nuestro Padre Celestial nos hace nuevas criaturas, nos hace tener un corazón lleno de gozo, lleno de, lleno de alegría, ya no estamos tristes, amargados, resentidos, ya no hay eso, nos hace cambiar. Entonces tenemos que volvernos de verdad a nuestro Padre. Por eso la palabra dice, arrepentíos y convertíos. Aquel que se arrepiente de verdad se convierte a Dios de verdad, amado hermano. Por eso tenemos que reconocer toda nuestra maldad. Entonces valorar lo que hizo nuestro Padre Celestial, nuestro amado Jesucristo, porque Él murió, porque Él le hicieron de todo, amado hermano. Le escupieron, lo azotaron, lo torturaron, le empujaron, lo arrastraron, le hicieron tantas cosas. Y Él lo soportó todo por amor a nosotros, a todos, a toda la humanidad. Por eso es importante que la humanidad conozca esta verdad del Evangelio, que el enemigo ha enseguecido. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios. Y si no le conocen, pues no se pueden ir con Él. Entonces tengamos en cuenta esta palabra, estas verdades que nuestro Padre Celestial nos dice. ¿Pero qué? Tenemos que ser transformados. Para nosotros podernos irnos con Él, nuestro corazón que está lleno de pecado, de todo lo que hemos vivido, tiene que ser limpiado, sanado. Tiene que ser un corazón sano para poder irnos con Él y nos vamos con Él a vida eterna. Es su promesa. Él no puede hacer entrar a ningún pecador a los cielos. Él no es malo, amado hermano, sino que Él no puede ir en contra de su palabra. ¿Cómo va a dejar entrar un pecador al reino de los cielos? Por eso Él nos dice, límpiate, ven, ven, pídeme perdón, yo te perdono y sigue caminando conmigo. Y así vas a ir aprendiendo, porque es un caminar, es un proceso, hasta, como dice su palabra, ¿no? Que Él, lo que empezó en nosotros, lo perfeccionará a la venida de nuestro amado Jesucristo. Entonces, vamos a ir perfeccionándonos, amado hermano, pero es un proceso. Pero usted tiene que creer en su palabra. Y Él sabe, Dios sabe quién le ha creído y quién quiere caminar en su palabra. Nadie le va a engañar, amado hermano. Y si usted piensa que usted le va a engañar, usted ya tiene una paga y es la condenación. Nadie le va a engañar a nuestro Padre. Él te desnuda, hermano. Cuando tú estás en su presencia, Él te desnuda. A pesar que tú pienses que tú no puedas tener pecado, tú estás en la presencia del Padre y Él te desnuda. Lo digo porque yo lo viví. Cuando yo pensaba que yo estaba bien, cuando yo pensaba que estaba caminando en los caminos de Dios, Él me hizo ver mi maldad. Y estuve en su presencia y Él me mostró mis pecados, porque eran muchos. Y yo me arrepentí. Pero es Él es el que cambia. Él es el que te hace ver. Por eso es tan importante que nosotros vengamos a los pies de Dios para que Él obre en nosotros. Es importante. Entonces, nosotros tenemos que obedecer su palabra, porque nos da la transformación que queremos para irnos con Él. Dice en Colosenses 2, del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ahí fueron anuladas todos nuestros pecados, toda sentencia que había en contra nuestra, ahí lo anuló. Por eso fuimos perdonados en ese madero. Tenemos que dar gracias. Y la gratitud lo hacemos cuando vivimos la palabra de nuestro Padre. Aún nos cueste, le pedimos a nuestro Padre, ayúdame, Padre, en esto, ayúdame a perdonar. Y Dios te va a ayudar, porque Él es poderoso. Tienes que rendirle honra, diciéndole, tú eres poderoso, Padre, ayúdame a hacer esto. Para mí es difícil, pero tú lo puedes hacer en mí. Entonces usted le honra, le está diciendo, tú eres poderoso. Y eso le agrada a nuestro Padre, que le pidamos ayuda. Porque los únicos, escuche mi hermano, la palabra nos dice que sin Él nada podemos hacer. O sea, nos está diciendo, los únicos que van a llegar a la salvación es aquellos que le piden ayuda. Solo no podemos. Los únicos hijos de Dios que le piden ayuda siempre a Dios, ayúdame, Padre, en esto, quita de mí todo esto mal pensamiento, ayúdame en toda obra, en como Él quiere que vivamos, Él nos va a dar la victoria. Vamos a llegar a la salvación. Entonces, pídale en todo momento ayuda. Ayúdame, Padre, esto que está poniéndose en mí, un pensamiento mal de adulterio. Padre, quita este mal pensamiento. Yo lo echo fuera de mí. Reprendo este pensamiento de adulterio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya haga la palabra, tiene que obedecer la palabra. Usted tiene que creer. Los hijos de Dios somos creyentes. Aunque digan lo que digan los demás, usted cree en la palabra del Señor. Y le pide a Él de corazón lo que usted quiera hacer, lo bueno. Y Él lo va a hacer.
Y aquí también nos dice que sí, Él es amor, ¿verdad? Por eso Él dio su vida por nosotros, pero también es fuego consumidor. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Dice en Hebreos 12 del 28 al 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces nos advierte, nos dice, nosotros, habiendo tú recibido que la salvación es vida eterna, entonces dice, tenga gratitud, agradezca, ¿no? Y sírvale a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, usted tiene que agradarle, ¿no? Queriendo hacerlo con temor, sabiendo que usted no quiere hacerlo ya lo malo, ¿no? Usted tiene que servirle a Dios de verdad, obedeciendo su palabra, ¿no? Porque Él es fuego consumidor, aquel que no le obedece, aquel que no va a obedecer su palabra, aquel que no camina en sus caminos. Él lo va a llevar a condenación. Le advierte, amado hermano. Dice en Romanos 12 del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es la venganza. Él va a dar el justo pago a cada uno, a cada ser humano. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nosotros, los hijos de Dios, solamente hacemos lo bueno, a quien sea, hermano. Así usted tiene que vivir, obedeciendo la palabra de nuestro Padre. Dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Él es justo y recto. Él le va a hacer justicia. Él es el juez, amado hermano. Y Él le gusta la rectitud, que obedezcamos su palabra, pero tenemos esa esperanza de que podemos, mientras hay vida y esperanza, dice su palabra, podemos arrepentirnos. Si nos equivocamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón y seguimos caminando. Así que no tenga temor, amado hermano, siga caminando, arrepiéntase cuando hace lo malo y si ha ofendido a alguien, vaya y pídale perdón. Dios lo vio y borra ese pecado que usted hizo cuando usted se pone a cuenta. Tiene que ponerse siempre a cuenta con nuestro Padre. Es todos los días venir a la presencia de nuestro Padre, poniéndose a cuenta. Y en el momento que hace el pecado, también ahí le pide perdón. Es importante que usted tenga temor de Dios. Ese es tener temor de Dios. No querer ofenderle, no querer irrespetarle. Ese es tener temor. No valorar a nuestro Padre Celestial. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Que querramos realmente obedecerle. Josué 1 del 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Qué promesa tan grande, amado hermano. Es su palabra. Él te dice, si tú no te apartas de mi palabra, si tú sigues y te esfuerzas siempre, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Yo no te voy a dejar, dice el Señor. Promesa de nuestro Padre, pero tenemos que esforzarnos en qué? En obedecer su palabra, que meditemos en su palabra, que querramos hacer su palabra siempre. Viene algo malo en nosotros, nos ataca una persona, no vamos a contestarle. Dice que venzamos el mal con el bien, dice su palabra. Entonces, nosotros simplemente viene una persona que nos ofende, no decimos nada, nos callamos, amado hermano, y decimos, Padre, perdónale, en nuestra mente, en nuestro corazón, perdónale, porque no sabe lo que hace, porque no sabe lo que hace, amado hermano, está ofendiendo a otra persona, y eso está mal. El Padre está mirando lo que esta persona está haciendo. El Padre va a dar sentencia por cada pecado que nosotros hacemos. El Padre da sentencias, porque Él es un juez justo. Y ni modo que nos va a dejar hacer el mal que queramos a la humanidad, no, amado hermano. Él da sentencias. Por eso hay consecuencias, por eso nosotros hemos vivido mal, por el pecado que hacíamos y no aprendíamos a arrepentirnos, pero por eso nosotros cambiamos toda esa manera mala de vivir a una nueva vida en Cristo, en Jesús, como Él dice que vivamos. Lea el Nuevo Testamento, así como Él dice que vivamos, así debemos de vivir. Y eso va a traer una bendición. Dice, tú vas a ser prosperado, todo te saldrá bien, vas a tener paz, gozo en tu corazón. A pesar de que sigas viviendo algunas cosas malas, Dios va a estar contigo y eso va a ser lo que te hace que tú sientas esa paz, esa tranquilidad, amado hermano, el que Dios esté contigo, el que Él esté morando en ti, porque Él va a morar en ti. Pero tú tienes que buscarle, tú tienes que estar en su presencia.
Dice Ezequiel 18 del 21 al 28. La palabra de nuestro Padre Celestial. La leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El camino de Dios es justo, dice la palabra. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá. Si se apartare, no vivirá. Si se apartare de sus caminos, si se apartare de sus malos caminos, el impío vivirá. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora. Si tú dices que yo soy injusto, oíd ahora, dice, casa de Israel, dice, pueblo mío, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Dice, ¿yo soy el que soy injusto? ¿No eres tú el que eres injusto? ¿No eres tú el que comete pecado? Te dice. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, haciendo maldad, él morirá por ello, por la maldad que hizo morirá, por la iniquidad, dice. Y apartándose el impío, o sea, el que hace mal, de su impiedad, o sea, de su maldad que hizo, apartándose el que es malo de su maldad, haciendo según el derecho y la justicia, o sea, cambia y hace el derecho y la justicia, hará vivir su alma vivirá, porque está viviendo conforme a la palabra de Dios, porque está viviendo en justicia, ¿no? En justicia y en verdad, eso lo encontramos en la palabra de Dios, dice, por eso. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Te dice esta palabra de nuestro Padre Celestial. Dice, si tú que estabas en pecados, pero vienes a mis caminos y cambias toda tu manera de vivir y sigues mis caminos, tienes que mantenerte, vas a ir al reino de los cielos, porque dice la palabra que solamente aquellos que perseveran hasta el final, esos son salvos. O sea, tenemos que seguir caminando en la palabra de nuestro Padre, no solamente hacerlo un tiempo nada más, no, es siempre hasta que morimos, perseverar en su palabra. Pero dice aquel que viviendo, haciendo lo bueno, luego se aparta de mis caminos y muere en pecado, no vivirá. Será condenado, te dice. Por eso tenemos que obedecer esta palabra de nuestro Padre Celestial. Tenemos que arrepentirnos siempre. Si hacemos lo malo, arrepentirnos y venir a los pies del Señor y seguir caminando con nuestro Padre hasta que moramos, Señor. Amado hermano, tenemos que conocer estas verdades, Señor. Así nos lo da a conocer en su palabra. En 1 Samuel 15, del 20 al 23, nos da a conocer su palabra y nos enseña que Saúl fue desechado. ¿Por qué? Por la desobediencia a su palabra, amado hermano. Y él envió al profeta Samuel para que le dijera esto, por la desobediencia que él hizo. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí vemos cómo nosotros como hijos de Dios también podemos ser desechados, porque él fue desechado, amado hermano. Él se suicidó al final de su vida, porque siguió en obediencia, porque no tomó la palabra, no valoró la palabra de Dios. Cuando Dios le daba una palabra, no lo valoró. Él valoraba más lo que la gente decía de él. Le importaba más lo que la gente decía de él, del pueblo, pero no valoraba a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que valorar primero a Dios antes que a los hombres. Lo que digan los hombres de nosotros, eso no nos debe importar. Nos debe importar lo que diga Dios de nosotros. Esa es la verdadera justicia, porque Dios iba a dar un veredicto justo de lo que nosotros hacemos. Así que Él nos va a decir, bueno, tú estás caminando en mis caminos, ven, yo te llevo acá la salvación. Aún para que cuando nosotros lo que vivimos, lo que hacemos, sea para otros malo, no sea correcto, no importa. A nosotros lo que nos debe importar es lo que piense Dios de nosotros, amado hermano. Y dice 2 Samuel 12, del 7 al 10 y 13 al 14.
Aquí nos da a conocer que también nuestro Padre Celestial es su amor y su misericordia está con nosotros, aun cuando nos equivocamos, Él nos perdona, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo con David. A diferencia de Saúl, David se amaba a Dios, pero también él se podía equivocar y se equivocó grandemente y hubo consecuencias. Entonces, él tomó la mujer de un siervo suyo, uno que iba a la guerra, un guerrero, ¿no? Y la embarazó. Y para que no se supiera de eso, mandó matar al esposo, para que no se supiera del escándalo, porque obviamente él estaba en la guerra y obviamente que la esposa no iba a poder salir embarazada si él no estaba en su casa, ¿no? Obviamente se iba a saber el escándalo que otro hombre había estado con su esposa y por eso David lo mandó matar a él en la guerra. Entonces vemos que esa maldad le hace conocer Dios a David por medio de su profeta Natán, contándole una historia simple primero, ¿no? Le dice que unas personas, una persona que era pobre, tenía un animalito y lo cuidaba y le daba de comer, ¿no? Y cuidaba de él. Y había al costado un vecino que era rico, que tenía muchos animales, y vinieron unas personas a visitarle, y él, en vez de tomar de su ganado, tomó del animalito que tenía, el único animalito que tenía la persona pobre a su lado, lo mató y le dio eso a comer al invitado que vino a su casa. Entonces, David le dijo, eso es digno de muerte, dijo, o sea, por toda esa maldad que vio, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que le dijo Natán a David. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, o sea, tú eres aquel hombre injusto, ¿no? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tomar en poco la palabra de Dios es hacer lo malo, es pecar, amado. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Esa fue la sentencia que Dios dio. El pecado trae condenación, siempre, aún siendo hijos de Dios, si nosotros hacemos lo malo, nuestro Padre da una sentencia, por eso nosotros debemos tener temor de Dios de hacer lo malo, no, amado hermano, tenemos que siempre hacer lo bueno. Por eso dice el Padre que combatamos el mal con el bien, hagamos lo bueno siempre. Y luego nos dice en el 13 al 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, o sea, se arrepintió, reconoció que había hecho lo malo, ¿no? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, te perdonó, dice. Jehová te ha perdonado, ha remitido tu pecado, no morirás. Porque la sentencia era que él muriera también, porque si él mató, entonces él también debía morir. Pero Dios le perdonó. Pero de todas maneras había consecuencias. Dijo, más por cuanto a este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y la consecuencia de ese pecado, ya que él no iba a morir, fue que iba a morir su hijo. Y su hijo murió. Entonces, por eso tenemos que tener temor, porque Dios es un juez y Él da las sentencias. Todo pecado trae consecuencias, madre hermano. Por eso nosotros tenemos que caminar no haciendo lo malo. Y si usted dice lo malo, ahí mismo arrepiéntase, hermano, de verdad. Dígale al Padre que le ayude, que no le deje caer en tentación, como dice la oración que Él mismo nos enseña. Ayúdame a no caer en tentación, Padre. Que todo mal pensamiento yo siempre los anule, no los reciba. Y cuando vienen los malos pensamientos, ya sabe, usted tiene que reprender esos pensamientos, echarlos en el nombre poderoso de Jesús, y eso se tiene que ir. Y así nos da a conocer nuestro Padre Celestial lo que le agrada y lo que no le agrada, amado hermano. No le agradó la desobediencia de Saúl, y como él valoraba más la opinión del hombre, entonces lo desechó totalmente también, porque él se suicidó. Y así también David. Por más que fue su hijo, se equivocó, pero Dios le perdonó. Tuvo misericordia de él, pero también dio sentencias. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ese es tener temor de Dios, porque sabemos que a él no le gusta el pecado. Entonces, y si usted muere en el pecado, usted se va a condenación. Pero si usted se arrepiente y cambia su manera de vivir conforme a lo que dice el Padre, entonces va a obtener la salvación. Y eso así fue que vivió David. Se arrepintió y luego siguió caminando en la palabra de Dios y ya no se apartó. Entonces, tenemos que obedecer la palabra, ¿no? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él va a dar la sentencia conforme a su palabra. Él no va a ser injusto. Si usted murió en pecado,
así sea su hijo, Él lo va a condenar. Pero si usted obedeció y se arrepintió hasta el último momento siempre de su pecado, o sea, murió en arrepentimiento siempre, entonces Él le va a dar la salvación, ¿no? Porque es así la promesa que nos da, que el que vive en su palabra obtiene la salvación porque ha vivido teniendo temor de Dios. La palabra nos dice que tenemos que tener temor de Dios, dice. El que tiene temor de Dios obedece su palabra, le ama de verdad, porque hay un respeto por Él. Y por eso nosotros en nuestro corazón tiene que ser ese primer mandamiento que dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y así tenemos que amarle. Y pídale, ayúdame a amarte así, con esto, Padre. Y dígale, ayúdame a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, toda mi mente, todo mi corazón. Así pídale. Entonces Él lo va a hacer. Tenemos que tener sabiduría al pedirle lo que Él dice que debemos de vivir, ¿no? Y Él lo va a hacer. Esperemos que esta sea una palabra de bendición para su vida. Tenga cuidado porque Él no va a ser injusto. Dice su palabra que Él no va a dar por inocente al culpable. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está usted dando? ¿Da lo bueno solamente? Él dice, da lo bueno solamente. Yo estoy mirando y yo voy a hacer justicia cuando digo, cuando mueras, de solamente lo bueno. Y si ha hecho lo malo, vaya y pida perdón. Y cambie su manera de vivir. Sane su corazón. Tenga el amor de Dios. Si usted tiene un corazón limpio y sano, es porque está obedeciendo a Dios y un día va a estar con Él. Es la promesa de nuestro Padre. Debemos ser transformados. Ninguna persona que no sea transformada, o sea, que permanezca viviendo como antes, puede irse al reino de los cielos. Es lo que nos dice nuestro Padre. Tiene que ser nuevas criaturas. Debemos de tener un nuevo corazón, un nuevo espíritu, dice. Él mismo lo dice en su palabra, nos lo acaba de decir. Entonces, pida, ayúdame, Padre, a ser nueva criatura. Entonces, debemos ser sabios, ¿no? Y vivir la palabra de Dios, haciendo solo lo bueno. Vence el mal con el bien. Nosotros no hacemos lo malo, Padre. Si decimos que somos hijos de Dios, debemos de entender que su corazón, su amor, entonces nos vamos a ir con Él, porque nadie le va a engañar. Entonces, que esta sea una palabra de bendición para sus vidas, Madre. Amén.